Sorprendente lo que se aproxima. Abre los ojos y mira lo que sucederá, no solo en el mundo, sino en tu vida. Muchas personas están viviendo días de angustia, días de grandes dificultades, días en los cuales piensan que todo está derrumbándose y no pueden ver claro el panorama. Todo se mira oscuro alrededor y anhelan recibir un milagro, porque saben que humanamente ya no es posible hacer nada, pero solo un milagro puede cambiar esa circunstancia. Quizá la enfermedad te ha llevado al límite y estás pensando que ya no hay solución para tu problema de salud. Quizá los problemas emocionales te tienen hundido en una profunda angustia y en depresión y no sabes cómo superarlos. Quizá te sientes ansioso por el futuro, que lo ves incierto y tu alma clama por un milagro, pero aparentemente no cambian las cosas a tu alrededor. Estás consciente de que solo un milagro puede librarte de lo que ahora te atormenta, pero no sabes cómo encontrar el camino hacia ese milagro. Quizá hay una tormenta de problemas enfrente, y quizá esa tormenta se ha convertido en un camino lleno de lodo por el cual tú te resbalas, te metes al barro y aparentemente solo estás dando vueltas en el mismo círculo. Pero quiero que sepas que Jesús es experto en hacer del mismo lodo un milagro. Él puede darte lo que tu corazón anhela si te atreves a confiar en Él. Para Él todo es posible. Esta es la prédica número 35 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala, y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que está en Juan 9, 1 al 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: él es. Otros decían: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y dijo: no sé. Hermanos, qué gran porción de las Escrituras la que hemos leído. Aquí hay un milagro maravilloso que el Señor Jesús realizó. Se trata de que aquel ciego de nacimiento recobró la vista. Este milagro no lo encontramos en ningún otro de los evangelios. Este milagro solo lo presenta el Evangelio de Juan, y con curiosidad lo presenta con gran lujo de detalles. No está en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero sí está en Juan y lo detalla totalmente. Es interesante que este milagro, hermanos, sucede, y en el capítulo anterior Jesucristo está hablando en el templo de Jerusalén diciendo: yo soy la luz del mundo. Y ahora Jesucristo se convierte en la luz, no solo para su alma, sino para su físico de este ciego de nacimiento.
Por supuesto, hermanos, Jesús cuando dijo yo soy la luz del mundo se refería a las tinieblas espirituales, pero también al ciego de nacimiento Dios le dio la luz. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Dios está interesado y Él envió a Jesucristo a morir en la cruz principalmente para que tú y yo seamos salvos. Pero Dios puede hacer milagros también en tu vida humana. Dios puede hacer sanidades. Dios puede sacarte de ese bache donde estás. Para Dios todo es posible, hermanos. ¿Cuántos pueden creer en ese Dios de milagros? Yo lo creo, hermanos. Aleluya. Vamos al pasaje y estudiemos Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, Jesús iba caminando por las calles de la ciudad de Jerusalén. Jesús estaba en la plaza central, entraba al templo, salía, iba a orar en la noche, visitaba a algunos amigos, sus discípulos, hacía algunos milagros, regresaba al templo, enseñaba. Y en ese caminar de Jesucristo por las calles vio a un hombre ciego de nacimiento. Cuando iba caminando, el ciego, me imagino yo, que estaba con su mano extendida pidiendo limosnas. Él no miraba. Jesús no pasó de largo. Jesús se detuvo. Y este es, hermanos, un acto maravilloso, porque cuando nosotros estábamos ciegos en el pecado, íbamos de camino al infierno, Jesús no pasó de largo. Jesús se detuvo frente a nosotros. Jesús se detuvo frente a Marco, frente a Oscar, frente a Julián, frente a Sergio, frente a Heidi. Jesús no pasó de largo, no nos dejó en las tinieblas del pecado. Él se detuvo para presentarnos su gracia. Y eso es lo que hizo Jesús con aquel ciego en Jerusalén. Simplemente, hermanos, esto revela el carácter amoroso de Jesucristo. Uno de los atributos de nuestro Señor es su carácter lleno de amor y compasión. Él se detuvo frente al ciego, y este hombre era muy conocido en el pueblo. Imagínense, había nacido ciego, se sentaba todo el tiempo a pedir limosnas. Toda la gente lo conocía, había nacido así y pedía limosnas siempre. Y todos los que lo veían, me imagino que muchos pasaban de largo, porque ya era costumbre verlo ahí. Pero Jesús se detuvo. Hermanos, Jesús no pasó de largo. Y hoy, si tú necesitas un milagro, quiero decirte que Jesús puede detenerse frente a ti y puede decirte: ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas, hijo? A veces, por lo agitado de la vida, no vemos los milagros de Dios. Y cuando Dios hace un milagro, salimos o recibimos el milagro y pensamos que lo logramos en nuestra propia fuerza. Pero en nuestra propia fuerza no podemos lograr nada. ¿Cuántos han recibido milagros aquí? Yo he recibido muchos milagros de parte del Señor. Amén. Hermanos, el pasaje leído va a servir para ilustrar la vida de cada uno de nosotros, que habiendo nacido en tinieblas de pecado, el día que Cristo se acercó con nosotros, nos iluminó el camino y ahora vivimos en luz, porque nadie puede encontrarse con Jesús y seguir igual. Te repito esa frase: nadie puede encontrarse con Jesús y seguir igual. Cuando tú te encuentras con Jesús, tienes que tomar una decisión. ¿Sigo en mis delitos y pecados? ¿Le doy la espalda a Cristo o me vuelvo a Cristo y acepto su salvación? Jesús se detuvo e inmediatamente los discípulos preguntaron algo que era lógico preguntar: Rabí, ¿quién pecó, este o sus papás, para que haya nacido ciego? Los discípulos hicieron una pregunta que, lejos de aliviar la situación de aquel hombre, más lo estaba atormentando. Aquel hombre no había pecado, él no sabía por qué era ciego. Y los discípulos dicen: Rabí, ¿pecó él o pecaron sus padres porque está ciego?
Hermanos, los discípulos pensaron que detrás de la ceguera había un pecado, pero no era así. Hermanos, lo que muchos creen todavía hoy es que detrás de las enfermedades que llegan a nuestra vida hay pecado, y no necesariamente es así. Jesús lo deja claro aquí en la palabra, que cuando alguien enferma no necesariamente está en pecado, ni enferma por el pecado. ¿Por qué se arruinan los automóviles? Si tú tienes un automóvil de 1970, pues te va a arruinar de todo. Ya hay que cambiarle las fajas, un overhaul al motor, pues ya se arruina. Y si tú naciste en el 70 o para atrasito, ya te arruinas. Si eso es lo normal de la vida, ¿no? Yo por lo menos yo soy descapotable, mira. Soy de la época vintage, puro vintage, descapotable. Pero yo ya me enfermo. ¿Por qué? No es que pequemos y por eso nos enfermamos necesariamente. Así que, hermano, si tú estás hoy pasando una enfermedad difícil, no te atormentes. No toda enfermedad es por el pecado. Hermano, lo difícil de aceptar a algunas personas es que cuando alguien está enfermo creen que ha pecado, pero no es cierto. No es cierto. Comprendemos, hermanos, que la enfermedad llega a nuestros cuerpos, como en este caso, para demostrar la gloria de Dios. Wow. Si yo no lo había visto así, aplauda al Señor. ¡Qué maravilla! Wow. Hermano, presta atención. Aquí en la iglesia hay un anciano, y porque se está grabando la prédica y luego la publicamos, voy a reservarme el nombre. Pero hay un anciano que de hecho hoy no está presente porque está celebrando con su esposa, ¿no? Pero este anciano recién le acaba de dar un infarto, y luego del primer infarto le dio el segundo infarto, y cuando sale del hospital le digo: hermano, mire qué maravilla que está sano. Wow. Y me dice: sí, hermano, fue para la gloria de Dios que yo llegara al hospital. Mire, aceptaron tantos, yo todas las noches hablaba con los enfermos, les animaba, y el hermano feliz de la vida. 2 infartos y él estaba feliz. ¿Por qué? Porque tú puedes estar feliz en medio de las situaciones adversas, sabiendo que no toda situación adversa es ni por pecado ni por cosas raras, sino, en el caso aquí estamos viendo, para que la gloria de Dios se manifieste. Hermano, déjame decirte, esa enfermedad que tú estás pasando, ¿ya pensaste, no será que es para que la gloria de Dios se manifieste? Ánimo, ánimo, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Es difícil de aceptar para muchos porque no comprendemos que una enfermedad llegue al cuerpo nuestro para que la gloria de Dios se manifieste. Pero es así, hermano. Así que si tú hoy estás viviendo momentos difíciles, cambia tu manera de pensar y no digas: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no quitas esto de mí? ¿Por qué? Mira, no, sino que di: Señor, esto es para que tu gloria se manifieste. Yo recibo con gozo tu voluntad, y de aquí en adelante yo sé que veré la gloria de Dios en mi vida. Hermanos, hay 2 escenarios. Quiero que, como pastor, no puedo dejarle solo así con ese pensamiento, porque hay 2 escenarios. En general, la enfermedad en general entró al mundo por el pecado. Eso sí es cierto. O sea, para que comprendamos las escrituras, la enfermedad entró al mundo porque Adán pecó, y como Adán pecó, entró la enfermedad, entró el pecado y entró la muerte. Tú sabías que tú y yo nacimos para no morir. Dios nos había hecho para ser eternos a nuestro paraíso. Pero el pecado entró a la raza humana por Adán. Y cuando el pecado entró la muerte, dice la palabra de Dios. La muerte no estaba prevista para nosotros, pero entra el pecado y entra la muerte. Y en Adán todos pecaron. Por eso es que Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y tú me dirás: pero yo no he pecado.
Un bebé no ha pecado. Sí, pero es el todo general. La raza humana está en pecado. Ya lo dice el Salmo 139. En pecado me concibió mi madre. Porque somos una naturaleza caída. En Adán todos pecaron. Y cuando Adán pecó, se escondió detrás de un madero porque tenía miedo y se puso detrás del árbol. Adán, ¿dónde estás? Y Adán escondido. Pero Cristo se expone delante de un madero para que todo aquel que en él crea no se pierda. El primer Adán peca y se esconde. El segundo Adán se expone en el madero para darnos vida eterna y vida en abundancia. Hermanos, es maravilloso. Entonces, para que no nos confundamos, la enfermedad en el plano general entró a la raza humana por el pecado de Adán. En Adán todos pecamos, dice la Biblia, pero en el plano particular de cada uno no entra la enfermedad a causa del pecado siempre. Eventualmente sí, eventualmente no. ¿Comprendieron el tema? La Biblia enseña claramente ese punto, indicando que tanto los pecados corporales como la misma muerte son consecuencia de aquel pecado original. Así que, desde el plano general, regresemos al pasaje, aquel ciego había nacido ciego porque estaba en una naturaleza caída, pero había nacido ciego no porque hubiera pecado particularmente él o sus papás. Muy bien, comprendido ese punto, sigamos. Jesús le dice la respuesta maravillosa a los discípulos: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué bendición. Sigamos, Juan 9, 4, 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hermanos, qué maravilloso. Jesucristo sabía que le quedaba poquito tiempo para ir a la cruz, a ser sacrificado, y por eso es que dice la frase del versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Lo que Cristo quería decir: antes de que yo me muera en la cruz, sacrificado por la humanidad, me es necesario terminar las obras de Dios. Porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y mientras estoy en el mundo, dijo Cristo, luz soy del mundo. Hermanos, que ese sea nuestro principal objetivo. Mientras estás en el mundo, mientras estás con vida, que seas la luz del mundo, la sal de la tierra. Amén. Amén, hermano. La enfermedad de este ciego iba a servir para que Jesús mostrara públicamente las obras de Dios. Y también iba a dar una importante lección a sus discípulos sobre las oportunidades de servir, y de servir con urgencia en el trabajo que Dios le había enviado. Jesús sabía que su ministerio terminaría pronto y dice: ahora, mientras el día dura, voy a hacer las obras del que me envió. Hermanos, si pasamos este relato al plano espiritual, pasémoslo al plano espiritual, nos damos cuenta que ahora es el momento de que tú le hables a tus compañeros de trabajo de Cristo. Ahora es el momento de que le hables a tus compañeros de estudios de Cristo. Ahora es el momento de no callar. Te es necesario hacer las obras del que te envió ahora mismo. Pero muchas veces callamos, muchas veces no hablamos de Cristo. Pero Cristo nos deja el ejemplo y dice: mientras el día dura, voy a hacer la obra del Padre. Hermanos, hagamos la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Hablemos de Cristo a los perdidos. Sigamos, Juan 9, 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermanos, qué maravillosa porción. Hermanos, miren esto es impresionante. ¿Cuántos médicos hay aquí en la congregación? Y dirán: pero esto, ¿cómo? Esto podía enfermar más al ciego.
porque Jesús escupe y ustedes saben que en la saliva hay muchas bacterias. Y además en el lodo, en la tierra, cuando se hizo lodo con la saliva, mucha más problema y probabilidad de contagio. Pero Jesús hace saliva, hace lodo con su saliva y con su dedo le pone al ciego y le dice: ahora ve y lávate en el estanque de Siloé. Y el ciego se lavó y dice la Biblia que vio. ¡Wow! Hermano, Dios puede hacer un milagro como tú ni te imaginas, del lodo más profundo donde te estás resbalando hoy a causa de que no puedes salir adelante. De ahí Dios es experto en hacer un milagro. No hay lugar más profundo en donde Dios no pueda rescatarte, querido. Solo cree en el Señor Jesucristo. Él es el Rey, Él es el Dios de milagros. Amén. Él es el Dios de milagros. Si Jesús pudo hacer un milagro con su saliva y con tierra formando lodo, ¿cómo no va a poder hacer el milagro que tú quieres? Para Él todo es posible, querido, pero en el tiempo de Dios y bajo la voluntad soberana de nuestro Padre Celestial. Escuchen esto. Qué interesante que aquel ciego no le pidió a Jesús: sáname. No le pidió. Jesús tuvo compasión y lo vio y paró de caminar y lo sanó. Pero el ciego no pidió. Por supuesto, el ciego deseaba sanar. Además, aquel día era un día de reposo. Ya lo vamos a ver el próximo domingo siguiendo el capítulo que corresponde, el pasaje de Juan 9. Ese era día de reposo. Jesús sabía que los judíos se ofendían cada vez que Él hacía un milagro en día de reposo. Si nos damos cuenta, hermanos, Jesús utilizó un método poco ortodoxo para realizar este milagro. Yo les pregunto, ¿por qué utilizar saliva para hacer lodo y untarlo en los ojos del ciego para luego decirle que fuera al estanque y lavarse? ¿Por qué no solo decirle: está sano, hijo? Es interesante, Jesucristo pudo haber sanado a esta persona solamente diciendo. Tenemos que aceptar, hermanos, que los medios que Dios utiliza para hacer sus milagros, esos medios son los que Él quiera usar. No los que tú y yo querramos, ni como nosotros pensamos. Dios utiliza los medios que Él quiera usar. Amén. Así que hoy yo no sé cuál es el problema que tú tienes, pero Dios puede usar los medios más extraños para hacer un milagro por ti. ¿Qué pensaría la gente que estaba viendo que Jesús escupió y hizo lodo? ¿Qué pensaría la gente? La gente quizás se preguntaba: hoy, ¿cómo es posible que con lodo va a sanar un ciego de nacimiento? Hoy muchos se siguen preguntando: ¿cómo es posible que un hombre muriendo en la cruz del Calvario va a lograr salvar a toda la humanidad? La gente se pregunta, pero es que el método de Dios no es el método tuyo ni mío. Dios puede hacer las cosas como Él quiera hacerlas. 1 Corintios 1:18, vamos a esa cita, búscala. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Gloria a Dios. Hermano, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es locura. Pero para nosotros, para los que se salvan, es poder de Dios. Escupir y hacer lodo con la saliva es locura para los demás, pero para ese ciego fue el poder de Dios. Hermano, del lugar más bajo donde tú estés ahora, Dios puede hacer el milagro. Dios puede hacer que recuperes la vista espiritual para que veas claramente el panorama. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, aquel ciego qué emoción sintió? Se fue con el lodo puesto en los ojos, se fue al estanque. Él ya sabía dónde estaba porque tentaba todos los días las paredes de la ciudad de Jerusalén. Llegó al estanque y se puso el agua, y cuando se quitó el agua vio,
wow, es que no es que volvió a ver, sino que él nunca había visto. Por primera vez estaba experimentando las maravillas de Dios. ¿Se imaginan qué maravilloso sintió ese señor? Wow, así es el mundo, así es la ciudad. Y entonces la gente no lo reconocía. Fíjense, si tú te acostumbras a verme a mí así todo el tiempo y un día me miras así, hay un cambio, porque la mayor parte del rostro de la gente, en los ojos está el cambio. Y aquel ciego no lo reconocían y decían, es este, no, se parece. Sigamos leyendo, van a ver Juan 9, 8 al 12 y terminamos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros decían, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió aquel y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y dijo, no sé. Hermanos, aquel hombre muy conocido en el pueblo, ahora con la vista a flor de piel, la gente se confundía, pero se maravillaba. Tal como dice el pasaje, hermanos, los primeros en aparecer fueron los vecinos del ciego, dice, los vecinos. Seguramente porque él estaba cerca de su casa y los vecinos se maravillaban. Uy, este es, ¿será este? Se parece. ¿Eres tú? Yo soy. La pregunta lógica, le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él ya respondió, el hombre que se llama Jesús me dijo, ve al Siloé, después de que me puso lodo y recibí la vista. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer del barro más sucio un milagro, porque Él no está pensando en el método tuyo ni mío. Así que hoy es un buen día para decirle, Señor, tú podrías por favor aclarar mi vista espiritual para que yo empiece a ver los milagros que ya has hecho en mi vida y los que harás por mí. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Pregunto de nuevo, ¿cuántos han recibido un milagro en su vida? Amén. Y pregunto otra vez, ¿cuántos creen que muchos milagros más van a recibir en su vida? Gloria a Dios de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. En un instante todo puede cambiar en favor tuyo. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.